Lo que estás viendo es una imagen que bien podría haber sido una realidad. Aerolíneas estadounidenses operando el gigantesco Airbus A380 alrededor del mundo. Pero eso nunca sucedió. Y en el video de hoy vamos a descubrir por qué ninguna aerolínea de Estados Unidos terminó adoptando este coloso del cielo. La única que llegó a ordenar uno puede que te sorprenda. El Airbus A380 es una declaración de ambición en la historia de la aviación. Una auténtica hazaña de ingeniería. 2 pisos completos, una envergadura que supera su propio fuselaje de 72 metros y la capacidad de mover a más de 550 pasajeros mientras consume aproximadamente 1000 kilos de combustible cada 20 minutos. Sus 4 motores Rolls-Royce Trent 900 pueden elevar 560 toneladas al aire con una suavidad asombrosa. Dentro de la cabina apenas se oye un murmullo. Técnicamente es una obra maestra. Entonces, ¿por qué ninguna aerolínea estadounidense, ni American, ni United, ni Delta, apostó por él? Las cifras de la A380 suenan más a ciencia ficción que a aviación comercial. Peso máximo al despegue de 1,2 millones de libras, un techo de vuelo de más de 13,000 metros y un tanque de combustible gigantesco. Aún así, su rendimiento es impresionante. El sistema de control de vuelo es tan avanzado que le permite maniobrar con una agilidad insospechada para un avión de ese tamaño. Pero lo más revolucionario no era lo que pasaba afuera, sino 550 metros cuadrados de espacio útil. El A380 permitió a las aerolíneas reinventar el concepto de lujo a bordo. Duchas en primera clase en Emirates, suites privadas en Qatar Airways e incluso una residencia de 3 habitaciones con mayordomo en Etihad. Esto no fue una mejora más, fue un cambio total en cómo imaginar el futuro de los aviones por dentro. Pero a pesar de todo eso, las aerolíneas estadounidenses respondieron con un rotundo no gracias. El A380 no era solo otro modelo, era la declaración audaz de Airbus sobre cómo debía ser el futuro del transporte aéreo global. A comienzos de los años 2000, los aeropuertos más grandes del mundo estaban al borde del colapso por congestión. En Tokio, por ejemplo, se operaba casi al 100% de capacidad, mientras en JFK se aplicaban restricciones de espacio y tarifas especiales en horas pico. Para Airbus, la solución era simple. Si no se pueden aumentar las operaciones, hay que aumentar el número de pasajeros por vuelo. Así nació el A380, diseñado especialmente para un modelo de aviación basado en grandes hubs donde pocos vuelos, pero con aviones gigantescos, pudieran mover grandes masas de personas. Pero Boeing tenía otra visión. En vez de concentrarse en los centros congestionados, apostaron por algo totalmente diferente: rutas punto a punto. Su predicción era que los pasajeros valoraban más volar directo, sin escalas, aunque fuera en aviones más pequeños. Así apostaron por aeronaves más eficientes y de 2 motores, que pudieran volar largas distancias sin depender de aeropuertos centrales. Este no era un simple debate de ingeniería, era una pelea entre 2 visiones rivales de cómo se movería el mundo. Y en Estados Unidos, la idea de Boeing terminó siendo la que encajó mejor. Las aerolíneas norteamericanas no rechazaron el A380 por capricho. Fue una decisión estratégica basada en análisis de mercado, infraestructura y visión de futuro. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Durante el desarrollo y primeros años del A380, el panorama en Estados Unidos era muy distinto al actual. Antes de la ola de fusiones entre 2005 y 2013, aerolíneas como US Airways, Northwest, Continental y America West eran actores importantes con sus propias rutas y aviones. Aún así, ninguna de ellas optó por incorporar el A380 en su flota. Cada aerolínea evaluó el avión por separado, y todas llegaron a la misma conclusión. Incluso después de las fusiones que cambiaron la industria, sus sucesores mantuvieron ese veredicto. El A380 no encajaba con sus necesidades reales. El principal motivo: cómo estaban estructuradas sus redes. Las aerolíneas de Estados Unidos operaban con sistemas multi-hub que distribuían los vuelos internacionales a través de múltiples aeropuertos en lugar de concentrarlos en uno solo. Eso significaba que rara vez había suficiente demanda en una sola ruta como para justificar un avión tan grande. Por ejemplo, Continental dividía su operación entre Newark y Houston. Northwest hacía lo mismo con Detroit y Minneapolis, mientras US Airways tenía sus bases en Filadelfia y Charlotte. Con esta dispersión, simplemente no tenía sentido económico operar un avión de más de 500 asientos. A esto se sumaba un problema técnico. El A380 tiene una clasificación Código F, lo que implica que necesita infraestructura especial. Calles de rodaje más anchas, puertas reforzadas, pasarelas triples, cambios que la mayoría de aeropuertos en Estados Unidos no tenían ni querían pagar. De hecho, en JFK, solo una terminal estaba equipada para recibirlo.
LAX tuvo que rediseñarse por completo, y en O'Hare nunca fue viable durante todo el ciclo de vida del avión. Pero lo que realmente selló su destino fue el aspecto financiero. El A380, con sus 4 motores, generaba costos de mantenimiento y consumo mucho más altos que los bimotores modernos Boeing 777 o el 787. Además, llenar 550 asientos en un mercado tan competitivo como el estadounidense no es tarea fácil. Las aerolíneas, en medio de fusiones y bancarrotas, necesitaban eficiencia, no gigantismo. Paradójicamente, el éxito de Emirates con el A380 explica por qué en Estados Unidos no funcionaría. Emirates construyó su estrategia en torno a un único centro de operaciones en Dubái, perfectamente ubicado entre Asia, Europa y África. Su modelo de negocio giraba en torno a esa localización, lo que les permitía operar vuelos de larga distancia con aviones enormes en rutas altamente rentables. El Aeropuerto Internacional de Dubái fue diseñado pensando en el A380 desde el principio. Su Terminal 3 cuenta con 20 puertas exclusivamente adaptadas para este gigante, permitiendo operaciones continuas las 24 horas del día, sin restricciones, sin toques de queda, sin complicaciones. Ese tipo de libertad operativa contrasta radicalmente con los aeropuertos estadounidenses, donde las restricciones nocturnas son comunes y las multas por operar fuera de horario pueden superar los $2,000. A eso se suma el respaldo total del gobierno emiratí, que apoyó a Emirates con una visión estratégica a largo plazo que simplemente no existía en el mercado estadounidense. Emirates terminó comprando 123 unidades del A380, representando casi la mitad de toda la producción. Su identidad de marca se construyó alrededor de este avión. Para ellos no fue solo una decisión de flota, fue su ventaja competitiva clave. Y aquí es donde está el punto crucial. El A380 no era un avión fallido. Fue una aeronave diseñada para un modelo de negocio muy específico, un modelo que las aerolíneas estadounidenses nunca pudieron implementar. En 2019 parecía que su historia estaba llegando a su fin. Airbus anunció el fin de la producción y muchas aerolíneas comenzaron a planear su retiro. No había mercado secundario viable y luego llegó la pandemia. Incluso aerolíneas financieramente estables se tambalearon. El COVID provocó pérdidas enormes y dejó el 90% de la flota global del A380 en tierra. Para muchos analistas, ese fue el golpe final. En un mundo que buscaba reducir costos a toda costa, el A380 parecía una reliquia ineficiente. Pero lo inesperado ocurrió. A medida que el mundo salía de la pandemia, la demanda de vuelos regresó más rápido de lo previsto, mientras que los nuevos aviones sufrían retrasos en sus entregas. British Airways reactivó su flota entera de Airbus A380 y Lufthansa, que ya había anunciado su retiro definitivo, se vio obligada a dar marcha atrás. No, este regreso no era una señal de que el A380 iba a dominar el futuro. Era una respuesta práctica a una crisis de capacidad. Y sin embargo, lo que hace que el A380 sea tan especial no es solo su tamaño, es que fue diseñado pensando en la experiencia del pasajero. Su cabina mantiene una presión equivalente a solo 6,000 pies frente a los 8,000 pies de la mayoría de los aviones. No solo era gigante por fuera, también lo era en cómo se sentía por dentro. Los niveles de ruido en cabina eran entre 5 y 10 decibelios más bajos que los de otros aviones de fuselaje ancho. Y esto no era solo una cuestión de marketing, era una diferencia real que los pasajeros notaban. Encuestas repetidas mostraban una y otra vez que los viajeros se sentían más cómodos volando en el Airbus A380, incluso si la configuración de asientos era exactamente la misma. Esa preferencia genuina se tradujo en algo muy concreto. Las aerolíneas podían cobrar un poco más por vuelos operados con el A380, incluso en rutas altamente competitivas. Esto generó una tensión curiosa. Por un lado, el A380 era costoso de operar. Por otro, ofrecía una experiencia superior. Una paradoja que definió su historia, porque al final el A380 fue una apuesta. Una apuesta por un modelo de aviación centrado en megacentros de conexión y en el movimiento masivo de pasajeros. Un modelo que nunca terminó de imponerse. Airbus pensaba que habría demanda para más de 1,200 aviones de este tipo, pero la realidad entregó solo 251. ¿Pero por qué? Por la convergencia de varios factores. La crisis financiera de 2008 cambió completamente la tolerancia al riesgo. Al mismo tiempo, la evolución tecnológica permitió que aviones de 2 motores como el 787 y el A350 pudieran volar rutas ultralargas de forma eficiente. Esto permitió saltarse los grandes hubs y conectar ciudades directamente, algo que el A380 no estaba diseñado para hacer. En resumen,
El futuro que justificaba al A380 simplemente llegó, pero más tarde y de una forma distinta a la imaginada. Y si las restricciones ambientales limitan la expansión física de los aeropuertos, puede que el concepto detrás del A380, mover más personas con menos vuelos, vuelva a tener sentido. Quizás su historia fue prematura, no equivocada. Entonces no, las aerolíneas estadounidenses no se equivocaron al rechazar el A380. Ya tiene su lugar en la historia de la aviación. Tal vez no como un gran éxito financiero, pero sí como un símbolo de lo que es posible cuando se sueña en grande. Espero que hayan disfrutado el video y aprendido algo nuevo. No olviden dar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido. Hasta la próxima.